Bueno, ya empezamos con el segundo video que básicamente es el tema de electricidad, ¿no? Eh, en realidad todo esto ya la mayoría lo vieron, algunos ya lo conocen, pero muchos quedaron colgadísimos y otros no pudieron acceder. Así de sencillo, ¿no? Así que durante esta semana, bueno, yo el martes voy a subir estos videos, independientemente de que específicamente vuelvo a reiterar, es para Zaire y para todos los chicos que estaban dispensados. Hay muchos que quedaron colgados por esta cuestión que yo les comentaba antes de, de esta cuestión de presencialidad media rara de una vez cada 3 semanas y después de virtualidad y este vaivén, ¿no? Y es una materia media complicada, por lo menos al principio, después es más llevadera, ¿no? Pero al principio toda la parte conceptual es complicada. Eh, Me parece que este tipo de apoyo es en estas condiciones indispensable. De todas maneras es complicado, pues es mucho tiempo de edición, etcétera, etcétera. Eh, Hay que tener los materiales para poder hacerlo, es medio difícil. Pero con videitos de WhatsApp no lo podíamos resolver y bueno, vamos a ver si así lo podemos resolver. Bueno, vamos a empezar con el tema de electricidad, pero en realidad cuando hablamos de electricidad o los primeros que vieron aquellos curiosos sobre la electricidad era la manifestación de una fuerza, ¿no? Básicamente, descubrieron que si se frotaban algunos materiales, eran capaces de atraer otros materiales. Eh, Lógicamente, en principio se le dio una, digamos, una concepción animista al tema. Me refiero con animista a un concepto de alma o religioso o incluso mágico. eh, y después se empezó a investigar realmente cuál era la cuestión. William Gilbert fue el primero que le dio el nombre de eléctrico a esta acción de frotar un material y que sea capaz de transferir esta fuerza a otros materiales. Bien, Eh, en realidad el material que se utilizaba usualmente era el ámbar, que es la resina fosilizada del pino, ¿no? Y al frotar el ámbar contra lana o contra cualquier otro material era capaz de atraer determinadas partículas que se sabía ya en ese momento que estaban cargadas de alguna manera eléctricamente. Bien, la manifestación de esta fuerza llevó a varias experimentaciones e incluso a probar de alguna manera que este fluido eléctrico era capaz de ser transportado por medio de conductores a otros materiales, ¿no? Eh, entonces apareció el concepto de carga. Sabemos ahora que materiales que están cargados de la misma manera, es decir, que tienen igual carga, eh, se repelen. Es decir, todos aquellos materiales que tengan cargas positivas o todos aquellos materiales que tengan cargas negativas se repelen entre sí. Y a diferencia de estos, cuando la carga es opuesta, un material con carga positiva y un material con carga negativa se atrae. ¿Bien? Bien. Eh, en cualquier tipo de sistema, ya sea un ser vivo o una mesa, ¿no? Un átomo o una molécula, las fuerzas que mantienen unidas a las partículas que lo componen son siempre de carácter eléctrico, ¿no? Eh, digamos que el término átomo fue acunado por los griegos, que significa partícula indivisible. Hoy sabemos que no es así, que de hecho hay partículas que componen al átomo, ¿no? Eh, y hay básicamente tres partículas que componen al átomo. Bien, los electrones que se encuentran en los orbitales, ¿no? Por fuera. Y en su núcleo, neutrones que no tienen carga eléctrica y protones que tienen carga positiva. Bien, los electrones, además está decir, tienen carga negativa. Y se producen interacciones, fuerzas de interacciones, ¿sí? Entre los diferentes átomos. Eh,
De hecho, hay dos tipos o dos conjuntos grandes de átomos, los átomos metálicos y los átomos no metálicos. ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos? Los átomos no metálicos tienen una gran cantidad de electrones en la última capa, ¿no? Mientras que los átomos metálicos tienen muy poquitos electrones en la última capa. Con lo cual, digamos que en los átomos no metálicos los electrones, al tener mucha cantidad en la última capa, tienen una gran carga negativa, ¿sí?, que interacciona muy fuertemente con la carga positiva del núcleo atrayéndose, por lo tanto están más fijos, mientras que en los no metálicos, al haber pocos electrones, la carga negativa es débil, entonces la interacción que tiene con el núcleo es débil. Por eso es muy fácil arrancar un electrón o mover un electrón de un metal y es tan difícil moverlo de un no metal. De hecho, hay dos tipos de uniones químicas, ¿no? Donde la unión iónica es aquella en la que el metal le roba el no metal, perdón, le roba un electrón al metal. Bueno, tenemos acá una típica unión iónica, ¿no es cierto? Donde tenemos un átomo metálico y un átomo no metálico. El átomo metálico es el sodio, Na, y el no metálico es el cloro, ¿bien? Cl. Fíjense que en la capa más externa, el átomo no metálico tiene una enorme cantidad de electrones, de hecho 7, el máximo posible antes que sea un gas inerte. Y el átomo metálico tiene apenas un solo electrón. La carga eléctrica negativa que hay en la última órbita del átomo de cloro es enorme, porque son muchos electrones, son muchas cargas negativas. Por lo tanto, la fuerza de interacción con el núcleo, que es positivo, son protones, es enorme y los átomos están muy fijos ahí. No así en el sodio, que tiene un solo electrón en su última órbita, por lo tanto la fuerza de interacción con el núcleo es bastante débil y es muy fácil, ¿sí?, que un elemento tan electronegativo como el cloro le arranque el electrón y se forme una unión iónica, que es el cloruro de sodio, la sal de mesa, ¿sí?, donde el cloro queda cargado negativamente porque tiene un electrón más, el que le robó al sodio, y el sodio queda cargado positivamente porque le dio el electrón al cloro, ¿sí? No nos olvidemos que la cantidad de protones y electrones en todos los átomos es la misma, o sea que básicamente los átomos son neutros. Bien, es así que la fuerza de interacción entre los dos átomos es una fuerza electrostática. Queda un cloro muy negativamente cargado y un sodio muy positivamente cargado, se pegan como dos imanes. Ahora, esto es lo que pasa entre un átomo metálico y un átomo no metálico, ¿no? Entre dos átomos no metálicos el tipo de unión es otra, es covalente, los electrones se comparten, no nos convoca por el momento. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo nada más que átomos metálicos? Cuando yo tengo nada más que átomos metálicos, no se forman verdaderas uniones químicas. ¿Pero por qué? Estos son átomos de sodio que en realidad están todos juntos. Ahora fíjense que los electrones están libres por sobre la superficie, ¿no es cierto?, del pedazo de sodio que tengamos nosotros. ¿Bien? Y actúan como una especie de pegamento entre los núcleos, pero los electrones de la última órbita en realidad están perteneciendo a todos los átomos adyacentes. No se sabe a quién pertenece cada electrón, a qué átomo pertenece a cada electrón, ¿no? Se forma como una nube electrónica entre los átomos que vendría a funcionar como un pegamento entre los núcleos. De ahí que, digamos que en los metales, como en el caso del sodio, no hay verdaderas uniones químicas, ¿bien? Sino que, bueno, en este caso es un pedazo de sodio. Si hubiera otros átomos metálicos, pasaría lo mismo y se formarían aleaciones, ¿bien?
Esta nube electrónica que está sobre la superficie de todos los metales, claramente es muy fácil hacerla correr, porque los electrones están como sueltos. ¿Bien? Ahora, si yo sumo toda la cantidad de cargas positivas, es decir, toda la cantidad de protones, ¿no?, que hay en ese pedazo de sodio, y toda la cantidad de electrones, me va a dar la misma. ¿Bien? ¿Por qué? Porque naturalmente todo material es eléctricamente neutro. ¿Sí? Incluso cuando yo unía el sodio con el cloro, en el ejemplo anterior, en realidad si sumo la cantidad de electrones y la cantidad de protones que están interactuando entre los dos átomos, es la misma. Es decir, el cloruro de sodio en sí es neutro. La interacción digamos, que se da entre los átomos, esa interacción electrostática, corresponde a la unión, ¿no? Pero básicamente todo material es eléctricamente neutro. Yo le puedo robar electrones o le puedo poner electrones y cargarlo eléctricamente, ¿no? Pero lo que le puse a un material se lo saqué a otro material. En cuanto lo junte va a tender de nuevo a equilibrarse. Bien, ¿qué es lo que sucede cuando yo puedo atraer con un pedazo de un no metal frotado en lana y levanto papelitos o me acerco de nuevo a la lana y se produce un chispazo, lo que llamamos corriente estática? eh, bueno, lo que está sucediendo es que se están equilibrando las cargas, porque las cargas siempre tienden al equilibrio. En otras palabras, ¿no?, podemos hacer referencia a la segunda ley de la electrostática, que me dice que la carga total, es decir, la suma algebraica entre la carga positiva y negativa de cualquier sistema, ¿m?, que esté eléctricamente aislado, ¿no?, se conserva. ¿Sí? Yo puedo pasar electrones de mi suéter a una regla, ¿sí?, pero el sistema es el suéter y la regla. La cantidad de electrones es la misma, la cantidad de protones es la misma. Bien, por más que la regla esté cargada, ¿sí? Y cuando, como expliqué recién, cuando yo la acerque se va a descargar, es decir, va a volver a tender al equilibrio. Conductores y aislantes. Bueno, realmente esto no amerita muchísima explicación, ¿no? Por lógica, podríamos considerar que los metales deberían ser buenos conductores de la electricidad, ya que tienen los electrones más libres en su superficie, y los no metales aislantes o muy malos conductores. La cuestión es que, en realidad, dependiendo de las condiciones físicas en las que se encuentra el material, pueden llegar a ser materiales que no conducen a la electricidad, semiconductores o superconductores de la electricidad. Todo eso está en investigación. Eh, en realidad, muchos ya se están utilizando, ¿no? De hecho, los semiconductores a base de silicio, ¿no?, están en funcionamiento, claramente, si no nos podríamos ver en este momento. Eh, pero básicamente es esto, ¿no? Aislante consideramos todo aquel material que no puede hacer correr electrones sobre su superficie, es decir, no transmite la electricidad, y conductor todo aquel que la conduce, ¿no?, que permite ese flujo de electrones por sobre su superficie. En un conductor eléctrico, la carga en exceso que tenga, ¿no?, se va a ubicar en la superficie del conductor, ¿no? Cuando en la guía hablamos de electroscopio, hacemos referencia a esto. Bien. Eh, en definitiva, ¿no?, en la parte interna del conductor, adentro yo tengo un cable grueso. Bien. En la parte interna la carga es nula, ¿sí? Toda la carga se va a ubicar sobre la superficie. De ahí que los cables eléctricos que nosotros ponemos en una instalación eléctrica tengan muchos hilos, ¿no? Porque si fueran de un solo hilo, como venían antes, hay un efecto que se llama efecto Joule, que hace que al pasaje de la electricidad, porque no deja de ser un trabajo, como hablamos en el video 1, al pasaje de la electricidad, ¿sí?, el conductor se sobrecaliente por el trabajo mecánico que está haciendo la electricidad o los electrones al pasar, ¿no? Ese efecto se llama efecto Joule.
uno de los cálculos muy importantes en una instalación eléctrica para no pifiarle con el cable y que no se nos prenda fuego la instalación. Eh, pero bueno, básicamente tenemos que saber que la carga en exceso siempre está en la superficie del conductor, ¿no? Si yo tengo muchos hilos en el conductor, amplío la superficie, ¿no? Si, a diferencia de si yo tuviera la misma sección con un solo hilo, al tener muchos amplío la superficie, por lo tanto amplío la posibilidad de transportar carga. Bien, lo que está representado en este GIF es una jaula de Faraday, ¿no? Atendiendo a que la electricidad se va a, o que el flujo eléctrico, ¿no? Se va a dispersar o va a correr por la superficie del material conductor, lo que pasa en el centro del material conductor va a tener que ver con nada, ¿no? Ahí no va a haber corriente eléctrica. Y ese es el principio de la jaula de Faraday, ¿no? Si ustedes arman un gabinete de computadora, van a ver que dentro de la computadora hay un montón de jaulas de Faraday, digamos, envolviendo cada componente. ¿Eso es para qué? Para que la electricidad de un componente no interactúe con otro componente y tengamos un lío dentro de la computadora. O, por ejemplo, en un microondas es una gran jaula de Faraday, si no, cuando lo encendemos y tocamos la chapa de arriba nos pegaría una patada, pero como la electricidad, el flujo eléctrico, ¿no? Esa corriente de electrones o esa corriente de ondas eléctricas que está moviendo las moléculas del material que estamos calentando para que aumente la temperatura, ¿no? No, como está encerrado en una jaula de Faraday, no pasa hacia afuera. Bien. Eh, bueno, básicamente esto, ¿no? Si estoy en el medio de una tormenta eléctrica, me conviene quedarme en el auto, adentro, porque casualmente el auto funcionaría como una jaula de Faraday y me puede caer un rayo arriba del auto que no me va a pasar nada. Bien, y hasta acá vamos a dejar. Después va a seguir otro video con ley de Coulomb, ¿no? Y los problemitas de ley de Coulomb de la IA para todos aquellos que se les complicó, hayan ido o no hayan ido a clases presenciales. Se les complicó a varios, ¿no? Independientemente de que lo hayan entregado o no, eh, es un tema bastante difícil de entender. Vamos a tratar de hacerlo bien simple. Después va a haber uno de ley de Ohm y después va a haber uno de instalaciones eléctricas y ya nos metemos en un tema. Y vamos a ver, si el tiempo me lo permite, de cada tema que yo dé en presencialidad, porque ya empieza la presencialidad, ¿no? Después poder hacer un video para que ustedes lo puedan ir revisando y vamos a ver cómo. ¿Ok? Let's go.